Y aquí tenemos un conjunto B. Por ejemplo, nosotros tenemos el conjunto A, los primeros 6 números. Bueno, los primeros 5. Del 1 al 5. Y en el conjunto B vamos a tener a los números pares. Entonces, a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Y esto nos genera un conjunto de pares ordenados. Ahora bien, una correspondencia de un conjunto a un conjunto B es equivalente a una colección S de pares ordenados X, Y. Por ejemplo, en este ejemplito que tenemos, nosotros aquí tenemos un conjunto de pares ordenados, que es el conjunto 1,2, el par ordenado 2,4, el siguiente es 3,6, el siguiente es 4,8, y el último par ordenado de esta correspondencia entre estos dos conjuntos es el par ordenado 5,10, que en general lo podemos llamar conjunto de pares ordenados X, Y, donde generalmente a la variable independiente la vamos a identificar como la variable X y a la variable dependiente como la variable Y. Ajá. Ahora bien, una correspondencia de un conjunto A un conjunto B es equivalente a una colección S de pares ordenados X, Y. Esto es, si el elemento Y que pertenece al conjunto B corresponde al elemento X que pertenece al conjunto A, entonces el par ordenado X, Y, ¿verdad?, estará en el conjunto S. Y si el par ordenado X, Y está en el conjunto S, entonces Y corresponde a X. Simbólicamente, ¿cómo quedaría expresada este enunciado? Tenemos que si el elemento Y que pertenece al conjunto B corresponde al elemento X que pertenece al conjunto A, entonces el par ordenado X, Y estará en el conjunto S. Y si el par ordenado X, Y pertenece al conjunto S, entonces Y corresponde a X. Esta es más o menos la simbología que se utiliza en matemáticas para expresar a una función, ¿verdad? Donde esta es de pertenencia, esta es una doble condicional, sí y solo sí. Es decir, tiene dos direcciones. Es decir, un elemento y solo un elemento del conjunto B ha de corresponder a cada elemento del conjunto A. Entonces, con base en esto, vamos a dar una definición más formal
de función. ¿Hasta aquí hay una pregunta, alguna duda? No, profesor, gracias. Ok. No, profe. Veamos la siguiente definición. Decimos, una función es un conjunto de pares ordenados de elementos tales que ninguno de dos pares ordenados distintos tienen el mismo primer elemento. El conjunto de los primeros elementos de los pares ordenados se llama dominio o, desde el punto de vista de las ciencias naturales o del biólogo, variable independiente de la función. Y el conjunto de los segundos elementos de los pares ordenados ¿cómo creen que se pueda llamar? Variable independiente. Exactamente, variable dependiente. Voy a reducirlo, variable dependiente. ¿Qué otro nombre puede dársele? Lo contrario de dominio tiene dos maneras de decirse, como codominio. Exactamente. También se le puede llamar contradominio. O imagen de la función. ¿Sí? Esta es más o menos la definición formal de función.
Para fines prácticos, vamos a decir que a cada elemento de un conjunto le corresponde un único elemento de otro conjunto. Y que los elementos del primer conjunto lo vamos a llamar dominio y los elementos del otro conjunto lo vamos a llamar imagen contra dominio o variable dependiente. Ajá. Simbólicamente, a las funciones se les representa por las letras F, G, H, I, J, K, etc. De hecho, en matemáticas, el criterio que siguen para empezar a meter símbolos en el lenguaje común es que, por ejemplo, a las constantes de matemáticas siempre se les va a representar con las primeras letras del alfabeto, A, B, C, D, etc. A las letras que están en el medio del alfabeto, con ellas se representan a las funciones. Y a las últimas letras del alfabeto, que son X, Y, Z, con esas letras se representan a las incógnitas. Y entonces las funciones generalmente se les va a representar con las letras que están en medio del alfabeto, aproximadamente. Veamos ahora algunos ejemplos aplicando la definición de función. Número 1. Bueno, ejemplos. Con base en la definición de función, decir si los siguientes conjuntos de pares ordenados son funciones. Y decir o justificar la respuesta. Vamos al primer ejemplo. Número 1. Nosotros tenemos el conjunto de pares ordenados 1,3, 2,4, 3,5 y 4,6. Entonces, con base en la definición de función, este conjunto de pares ordenados es una función.
Sí. Pues para... Sí, ¿por qué? Porque cumple con la definición que dice que ninguno de los dos pares ordenados que están al principio, que tiene del primer elemento, varían en su segundo elemento, al correspondiente. Exactamente. Aquí, según la definición de función, dice que una función es un conjunto de pares ordenados tales que ninguno de dos pares ordenados distintos tienen el mismo primer elemento. Me faltó explicarles, por ejemplo, un par ordenado se representa generalmente como X, Y. Entonces, el elemento X se dice que es el primer elemento. Del par ordenado. Y el elemento Y es el segundo elemento del par ordenado. Entonces también debemos utilizar esta idea del primero y segundo elemento en un par ordenado. Y entonces la definición de funciones dice que de dos dados dos pares ordenados distintos, ninguno de ellos tiene el mismo primer elemento. Por lo tanto, si comparamos de par en par o tomamos de dos pares en dos pares, vemos que ninguno de ellos se repite el primer elemento. Por lo tanto, sí se ajusta a la definición de función. Por lo tanto, este conjunto de pares ordenados sí es una función, ¿verdad? Por la justificación que dimos hace un momento, ya que y esta es la justificación, ninguno de dos pares ordenados distintos tienen el mismo primer elemento. Y estamos justificando nuestra respuesta con base en la definición de función, ¿verdad? Entonces, como es una función, a este conjunto de pares ordenados los podemos representar por medio de una letra. Y entonces podemos decir que f es igual a este conjunto de pares ordenados. Donde ¿cuál sería el dominio de la función f? ¿Cuáles serían los elementos que conformarían al dominio de esta función f? 1, 2, 3 y 4. Exactamente, es el conjunto de los primeros elementos, es decir, 1, 2, 3 y 4. Y la imagen de la función, vamos a ponerlo así, serían el conjunto de los segundos elementos, ¿verdad? Que sería 3, 4, 5 y 6. Otra forma de representar a este conjunto de pares ordenados puede ser de la siguiente manera. Voy a ponerlo aquí arriba. En este ejemplo, como es f, la función f, entonces decimos
f de 1, que es el primer elemento del primer por del lado, ¿a qué debe ser igual? Es decir, a 1, ¿quién le corresponde? Su segundo elemento, ¿cierto? Es decir, f de 1 es igual a 3. F de 2 es igual a 4. F de 3, su correspondiente segundo elemento es 5. Y f de 4 debe ser igual a 6, ¿verdad? O también se puede ver como una tabla de datos, donde el primer elemento es X y el segundo elemento debe ser Y de cada uno de los pares ordenados. Y entonces nosotros podemos elaborar una tabla de datos, ¿verdad? Y entonces tenemos a los elementos que están en el X y a los elementos que están en Y. Por ejemplo, X es 1, 2, 3 y 4, que son exactamente los elementos del dominio. Y los elementos de la imagen serán 3, 4, 5, 6, donde a 1 le corresponde 3, a 2 le corresponde 4, a 3 le corresponde 5 y a 4 le corresponde 6. Por lo tanto, a esta función también se le puede representar gráficamente, ¿verdad? Donde cada par ordenado representa un punto sobre la gráfica en el plano cartesiano. Entonces hay varias maneras de representar a una función. O también como a través de este esquema. Nosotros podemos dibujar en una semirrecta a todos los elementos del dominio de la función, que serían 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Y en otra semirrecta podemos dibujar a los elementos de la imagen de la función, que serían los elementos 3, 4, 5 y 6, donde a 1 le corresponde 3, a 2 le corresponde 4, a 3 le corresponde 5 y a 4 le corresponde 6. Y otra vez tenemos el conjunto de dos pares ordenados de esta función f. ¿Hasta aquí preguntas, dudas? No, profesor, todo bien. No, profe, Ok. muchas gracias. Sí. Vamos a otro ejemplo. Ejemplo 2. Ahora tenemos el conjunto de pares ordenados uno coma 3, 2,4, 3,5 y 3,6. Este conjunto de pares ordenados es una función. No, porque se repite el primer elemento en 3. Exactamente, que es en los dos últimos pares ordenados, ¿verdad? Entonces, dado dos pares ordenados distintos, en este caso tenemos el mismo primer elemento. Y esto contradice la definición de función. Por lo tanto, podemos afirmar que
este conjunto de pares ordenados no define una función, ¿verdad? Ya que, esta es la justificación, en dos pares ordenados distintos, se tiene el mismo primer elemento. Es decir, este conjunto de pares ordenados no determina una correspondencia sin ambigüedad de los elementos 1, 2, 3, que es el conjunto de los primeros elementos, ¿verdad? A el conjunto de los segundos elementos, que es 3, 4, 5 y 6. Esto es, si lo ponemos expresado como una regla de correspondencia, es decir, a f de 1 le corresponde 3, ¿verdad? A f de 2 le corresponde 4. Pero f de 3 es igual a 5 y f de 3 es igual a 6. Lo que nos lleva a la falsa conclusión de que, como f de 3 es igual a 5 y f de 3 es igual a 6, por transitividad concluimos que 5 es igual a 6, lo que es una contradicción. Por lo tanto, este conjunto de pares ordenados no define una función. Esquemáticamente quedaría expresado como sigue. Lo voy a poner acá. Si nosotros lo dejamos en un esquema, tenemos lo que se supone debería ser el dominio de la función, que es el conjunto de los primeros elementos, que sería 1, 2 y 3. Pero como 3 se repite dos veces, lo dejamos una sola vez, ¿verdad? Contra 3, 4, 5 y 6. Y entonces, en este caso, a cada elemento del dominio no le va a corresponder un único elemento de la imagen, ya que 3 tiene dos imágenes distintas. Y esto nos permite o nos sirve para corroborar que en efecto este conjunto de pares ordenados no define una función, porque no es una relación 1 a 1, ¿verdad? Veamos un tercer ejemplo. Número 3. Sea el siguiente conjunto de pares ordenados.
que es 1,3, 2,3, 3,3 y 4,3. Este conjunto de pares ordenados es una función. Sí. ¿Por qué sí? Porque el segundo número, digo, el primer número es diferente. Exactamente, si nosotros elegimos dos pares ordenados distintos, vemos que el primer elemento es distinto en cada uno de ellos. Además, la definición de función no nos dice nada acerca de los segundos elementos de los pares ordenados. Por lo tanto, sí se pueden repetir. Por lo tanto, sí es una función. Ya que en dos pares ordenados distintos, no se tiene el mismo primer elemento, ¿verdad? Por lo tanto, llamémosle G, ¿verdad? Podemos llamarle G. Entonces G es igual a ese conjunto de pares ordenados. Por lo tanto, el dominio de la función G, el dominio de G, pues va a ser el conjunto de los primeros elementos de los pares ordenados, que es 1, 2, 3, 4. Y la imagen de la función G es el conjunto de los segundos elementos. Pero en este caso, como es 3, solo tenemos un elemento en la imagen. A este tipo de funciones se le llaman funciones constantes. Es decir, si nosotros elaboramos una tabla de datos con base en estos pares ordenados, tenemos que X es 1, 2, 3 y 4. Y Y va a ser 3, 3, 3 y 13. De tal manera que gráficamente, ¿verdad? Ponemos su plano cartesiano. Aquí tenemos 3. Y aquí, generalmente, sobre el eje de las abscisas o el eje horizontal, vamos a poner a la variable independiente, que en este caso es la variable X. Y sobre el eje de las ordenadas, vamos a poner a los elementos de la imagen de la función, a la que le llamamos la variable Y. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Es decir, para cualquier valor de X, Y siempre toma el mismo valor. Y por lo tanto tenemos una recta horizontal paralela al eje X. Si nosotros tuviéramos más conjuntos de pares ordenados dentro de esta función. Y entonces quedaría una recta horizontal paralela al eje X. Y a este tipo de funciones se le llaman funciones constantes. Que es otra manera de representar, ¿verdad?, al conjunto de pares ordenados de esta función. Ok. Si una función es un conjunto infinito
de pares ordenados, no vamos a poder desplegar cada uno de los pares ordenados de esta función. En tales casos, describimos la función dando su dominio y una regla de correspondencia o fórmula para encontrar a cada elemento del dominio su correspondiente elemento de la imagen. Nótese que la función dada en el primer ejemplo que era esta, ¿verdad? F igual a 1,3, 2,4, 3,5 y 4,6. Esta es la función dada en el primer ejemplo, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Puede escribirse como F igual a el conjunto de pares ordenado X, X más 2, tal que X pertenece al conjunto de elementos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? En este caso, el dominio de esta función es los elementos 1, 2, 3 y 4. Como habíamos visto, es el conjunto de los primeros elementos, ¿verdad? Y su regla de correspondencia o su fórmula que describe cada uno de estos pares ordenados es f de x igual a x más 2. Siempre que x sea un número real. Pero ¿cómo obtuvimos su regla de correspondencia? Veamos cómo se obtiene. Vamos a escribirlo acá. A este conjunto de pares ordenados, como habíamos visto en el primer ejemplo, lo habíamos escrito como f de 1 igual a 3. F de 2 igual a 4, f de 3 igual a 5 y f de 4 igual a 6, ¿verdad? Pero a 3 lo podemos descomponer en dos sumanos, ¿verdad? Es decir, 3 es la suma de otros dos números. Es decir, 3 es igual a 1 más 2. Entonces f de 1 es igual a 1 más 2. F de 2 igual a 4. A 4 lo podemos descomponer en dos sumanos. Por lo que f de 2 es igual a 2 más 2. ¿Verdad? Para el siguiente, como f de 3 es igual a 5, a 5 lo podemos componer en dos sumanos, como 3 más 2. Y finalmente f de 4 igual a 6 lo podemos descomponer otra vez en dos sumanos, como 4 más 2. Por lo tanto, si observamos siempre en estas sumas de estos dos sumandos, siempre va a aparecer los elementos que pertenecen al dominio. Y como al dominio lo llamamos x, entonces decimos que f de x es igual a x
más 2. Y esa es la manera de obtener su regla de correspondencia. En este caso, encontramos que para encontrar esta regla de correspondencia siempre hay un valor constante que es 2, ¿verdad? Y que está sumando a cada elemento del dominio. Puede ser que se esté multiplicando por un número, esté elevándose al cuadrado, elevándose al cubo. Entonces, las reglas de correspondencias van a variar dependiendo de la relación que hay entre la imagen y su dominio. Nosotros encontramos que esa relación es siempre sumar 2 a cada elemento del dominio. Por lo tanto, su regla de correspondencia, f de x, es f de x igual a x más 2. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor, muchas gracias. No, profe, ninguna. ¿Así está bien? Sí. Sí, yo sí tengo una duda. Sí. En el caso de las funciones constantes que vimos que en el ejercicio 3, en la imagen en todas quedaría 3, ¿cómo sería ahí la función? Pues en este caso, vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner aquí es 1,3, vamos a cambiarla acá. 2,3. 3,3 y 4,3, ¿verdad? En este caso va a ser f de 1 igual a 3, f de 2 igual a 3, f de 3 es igual a 3 y f de 4 igual a 3. Todo esto es igual a 3. Por lo tanto, aquí podemos deducir directamente que f de x pues es igual a 3, ¿verdad? Y así quedaría la regla de correspondencia para esta función en particular. ¿Sí? O si quieren hacerlo más general, se puede poner que f de x es igual a c, donde c es igual a 3, no importa. Entonces la regla de correspondencia para esta función constante es para cualquier valor de x, su imagen siempre va a ser 3. Sí, profesor, muchas gracias. Sí. Ahora bien, el siguiente es una función o es un ejemplo de una función que es un conjunto infinito de pares ordenados. Decimos, sea g la función con dominio en el conjunto de todos los números reales. Recuerden que al conjunto de los números reales se le representa con una R mayúscula, ¿verdad? Y generalmente la ponen como una R estilizada. Y con regla de correspondencia,
g de x igual a x cuadrada más 2x más 2. Siempre que x sea un número real. Todo esto nos da una descripción completa de la función, ya que tenemos el dominio de su función y su regla de correspondencia, que en este caso es una ecuación cuadrática, que si nosotros la graficamos vamos a obtener una parábola, ¿verdad? Cuyo origen esté en 2. Ok. Por ejemplo, hay un par ordenado en 2 como su primer elemento. ¿Cuál será ese par ordenado? Si sabemos que 2 es el primer elemento de ese par ordenado. Simplemente, como x es el dominio de la función y x es un número real, decimos, si x es igual a 2, ¿verdad? Entonces, tomamos nuestra regla de correspondencia y en lugar de x vamos a poner 2. Decimos que g de 2 es igual a 2 al cuadrado más 2 por 2 más 2. Es decir, g de 2 es igual a 4 más 4, 8 más 2, 10. Y tenemos que g de 2 es igual a 10. Y esto lo podemos convertir en un par ordenado, ¿verdad? Que es 2, 10. Donde 2 es el primer elemento del par ordenado. ¿Cuál sería el par ordenado si tenemos como su primer elemento a menos 1? Igual sería menos 1 al cuadrado más menos 1. Exactamente, más 2. ¿Y eso cuánto nos da? Simplemente, ¿verdad? Hacemos x igual a menos 1. Porque menos 1 es el primer elemento de ese par ordenado. Y lo sustituimos en nuestra regla de correspondencia y hacemos g de menos 1 igual a menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1, ¿verdad? Y entonces, g de menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, ¿cierto? Menos por menos da más, 1 por 1 nos va a dar 1. Aplicamos leyes de los signos en el segundo sumando y nos da más por menos, da menos 2 por 1, 2, más 2. Por lo tanto, g de menos 1 es igual a 1, ¿verdad? Y el par ordenado debe ser menos 1, 1. ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Entonces, si queremos encontrar cualquier par ordenado bajo una cierta regla de correspondencia,
lo único que tenemos que hacer es tomar cualquier elemento del dominio, que en este caso es el conjunto de números reales, y los vamos sustituyendo en nuestra regla de correspondencia. Por lo que para cada elemento del dominio que nosotros elijamos, vamos a encontrar su correspondiente imagen, como fue en este caso, ¿verdad? Ok. Ahora yo les pregunto, con base en esta misma regla de correspondencia, tal que X, su dominio, es el conjunto de los números reales, yo les pregunto, ¿existe un par ordenado en X igual a la raíz cuadrada de menos 2? No, porque es un número imaginario. Exactamente, ¿sí? En este caso, no podemos encontrar un número, un par ordenado en X igual a raíz cuadrada de menos 2, ya que raíz cuadrada de menos 2 no es un número real. Y la condición que nos dice que podemos encontrar pares ordenados es que el dominio deben ser siempre todos los números reales. Y en este caso, raíz cuadrada de menos 2 o cualquier raíz par de número negativo serán siempre números imaginarios. Obviamente los escriben así, ¿no? Como imaginarios. Y de imaginario. ¿Sí? De hecho, la unión del conjunto de números reales con el conjunto de los números imaginarios nos va a generar el conjunto de los números complejos. Exactamente. Muy bien. Las funciones que se presentan en los fenómenos físicos o biológicos se describen generalmente mediante una regla de correspondencia. Por ejemplo, una función tiempo t, distancia s, puede tener la siguiente regla de correspondencia. Puesto que el tiempo es la única variable independiente de todas las demás variables que podamos elegir, o es la variable independiente por excelencia, entonces podemos escribir la siguiente regla de correspondencia. Decimos, la distancia
S, que depende del tiempo, es decir, S de t, es la distancia recorrida por una partícula en el tiempo t. Podría ser una regla de correspondencia de ese tipo, ¿verdad? O una función temperatura-presión. Que puede escribirse como la presión como una función de la temperatura, P de T, es la presión de un gas a temperatura T, ¿verdad? Otra regla de correspondencia podría ser, por ejemplo, en dinámica de poblaciones, en crecimiento de poblaciones, está el crecimiento de una población según Malthus. No sé si en introducción a la biología vieron algo de Malthus. Malthus era un demógrafo que se dedicó al estudio de las poblaciones humanas. Él llegó a la conclusión que, como la producción de alimentos lo hacía de forma lineal y la población crecía exponencialmente, él llegó a la conclusión que los seres humanos íbamos a desaparecer de la faz de la Tierra, porque iba a llegar un momento en que los alimentos ya no iban a alcanzar para sostener a las poblaciones humanas. Y entonces, un crecimiento, según Malthus, es donde supone que no existe competencia, no existe depredación, no existe emigración, y él entonces llegó a describir a la población humana como una población n en un tiempo diferente de 0, como igual a su población inicial, que la llamó n sub 0, multiplicada por una exponencial elevada a la r por t, ¿verdad? Donde r es el índice de crecimiento de la población, donde si r es mayor que 0, la población crece. Si r es menor que 0, la población disminuye. Si r es igual a 0, la población permanece constante. Y entonces la gráfica que describe este tipo de crecimiento, según Malthus, tenemos en el eje de la y a la población humana en un tiempo n, en un tiempo t distinto de 0, y aquí tenemos el tiempo. Entonces, la gráfica que describe esta ecuación es una gráfica de tipo exponencial. Y una de las razones por la que Malthus llegó a considerar que los humanos iban a desaparecer es que la producción de alimentos en esa época lo hacía de forma lineal. De tal manera que iba a llegar un punto en la que los alimentos no iban a alcanzar para sostener o alimentar a toda la población. Por lo tanto, los seres humanos íbamos a desaparecer. Y es otro tipo de regla de correspondencia, ¿verdad? Donde aquí estaría el tamaño inicial de la población, que es n sub 0, ¿verdad? Y aquí estaría r, que es la pendiente, o el índice de crecimiento de la población, es decir, el aporte que hace cada individuo al crecimiento de la población.
Por ejemplo, una población de presas tiene un crecimiento de tipo exponencial en ausencia del depredador. En caso contrario, por ejemplo, la población de presas tiene un coeficiente de una tasa intrínseca de crecimiento negativa, por lo tanto siempre está disminuyendo su población. Si no existe su población de presas, la población de depredadores tiende a desaparecer. Por lo tanto, se establece una correspondencia entre dos poblaciones, de tal manera que pueden coexistir en la naturaleza. Bueno, estos son distintos tipos de reglas de correspondencia. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Tengo una duda. Sí, ¿la R significa el índice de crecimiento poblacional? Sí, o el aporte que hace cada individuo al crecimiento de la población, que es una tasa de crecimiento nada más, es un índice nada más, ¿sí? Si este índice es mayor que 0, la población crece. Si este índice es igual a 0, todo esto es E a la 0, pero E a la 0 va a ser 1 por N sub 0, nos quedaremos en la población inicial. Y sería entonces una constante paralela al tiempo, ¿verdad? Y si R es menor que 0, como es el índice de crecimiento de la población de depredadores, como es un índice negativo, pues constantemente la población de depredadores tiende a disminuir en ausencia de sus presas, ¿verdad? Entonces esta R es una tasa de crecimiento de la población. Y que según Malthus, donde no existe competencia, no existe depredación, no existe emigración, la gráfica que describe esta regla de correspondencia es una gráfica de tipo exponencial, es decir, tiende a crecer al infinito. De hecho, en ausencia del depredador, como las poblaciones, existe la evidencia que las poblaciones de presas crecen de forma exponencial, en ausencia de depredadores, esta población de presas se pueden convertir en plagas. ¿Qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, cuando los cultivos, ¿verdad? Para obtener una mayor producción y eliminar las especies de insectos nocivas, pues ponen insecticida, ¿no? Y entonces ese insecticida puede afectar a la población de depredadores, de tal manera que disminuye su crecimiento y entonces la población de presas se convierte en plagas. Si no hay dudas, no hay preguntas, aquí la dejamos. Nos veríamos el miércoles, ¿verdad? De 12 a 3, pues también. Sí, profe. Sí. Okay. Sí, profesor. Si no hay dudas, aquí la dejamos. Nos vemos hasta el miércoles. Muchas gracias, profesor. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Sí, hasta Profe, luego. gracias. Sí, a ustedes, gracias. Profesor, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Igualmente, profe. hasta luego. Hasta luego.